La noche en que Lucía dio a luz, el pasillo del hospital se sentía más frío que el invierno. Apretaba la barandilla de la cama mientras respiraba con dificultad, intentando soportar el dolor. La enfermera le preguntó con voz suave. ¿Tu esposo viene en camino? Lucía forzó una pequeña sonrisa. Sí, dijo que llegaría pronto. Pero en el fondo de su corazón ya conocía la verdad. Mientras Lucía luchaba sola en la sala de parto, su esposo Daniel estaba al otro lado de la ciudad, en un elegante restaurante, riendo junto a su amante, Camila. Había visto varias llamadas de Lucía en su teléfono, y decidió silenciarlas. Para él, aquella noche era de diversión, no de responsabilidades. Horas después, finalmente se escuchó el primer llanto del bebé. Las lágrimas rodaron por el rostro de Lucía cuando la enfermera colocó a la pequeña en sus brazos. Ahora ya no estás sola, susurró la enfermera. Lucía miró el rostro diminuto de su hija, y en ese momento, sintió una fuerza que nunca antes había conocido. A la mañana siguiente, Daniel llegó al hospital. No parecía preocupado, sino molesto. ¿Por qué nadie me avisó antes?, dijo, mirando al bebé apenas unos segundos. Lucía no respondió. Su silencio llenó la habitación. En ese momento, un hombre elegante con traje gris entró en la habitación con una carpeta en la mano. ¿Daniel Ruiz?, preguntó con calma. Daniel asintió, confundido. El hombre le entregó unos documentos. Tu padre pidió que te entregara esto personalmente. Daniel abrió la carpeta, y su rostro se quedó completamente pálido. Lucía observó en silencio, abrazando a su hija con más fuerza. Porque Daniel acababa de darse cuenta de algo terrible. La noche que eligió a su amante. Fue la misma noche en que lo perdió todo. Las manos de Daniel comenzaron a temblar mientras sostenía los documentos. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. El hombre del traje gris respondió con serenidad. Son los nuevos términos del testamento de su padre, el señor Alejandro Ruiz. Daniel frunció el ceño. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto? El hombre abrió la carpeta y señaló una página. Su padre tomó una decisión hace 3 meses. Si usted demostraba irresponsabilidad hacia su familia, perdería el control de la empresa familiar. El rostro de Daniel se endureció. Eso es ridículo. Pero el hombre continuó. Anoche, su padre recibió información sobre dónde estaba usted mientras su esposa daba a luz sola en el hospital. El silencio cayó en la habitación. Lucía levantó la mirada lentamente. Aquello también era nuevo para ella. Debido a ese comportamiento, continuó el abogado, todas las acciones principales de la empresa han sido transferidas. Daniel tragó saliva. ¿Transferidas? ¿A quién? El abogado cerró la carpeta con calma. A la señora Lucía Ruiz. Daniel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Eso es imposible», exclamó. Pero el abogado simplemente señaló otra hoja. Su padre también dejó una carta. Lucía dudó un momento antes de tomarla. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. Comenzó a leer en silencio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La carta decía: Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que mi hijo volvió a decepcionarme. Siempre supe que tú eras la verdadera fuerza de esta familia. Por eso decidí confiarte lo que él no supo valorar. Lucía levantó la vista hacia Daniel. Por primera vez, él no parecía arrogante, sino completamente perdido. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. El silencio en la habitación del hospital se volvió pesado. Daniel miraba a Lucía con incredulidad. Esto no puede ser verdad, murmuró. Mi padre nunca haría algo así. El abogado lo observó con calma. Su padre lo dejó todo muy claro, señor Ruiz. La empresa, la casa principal y la mayoría de las acciones ahora están bajo el nombre de la señora Lucía Ruiz, y de su hija. Daniel sintió un nudo en el estómago. Ella no sabe nada de negocios, protestó. Esto es absurdo. Lucía no respondió de inmediato. Miró a su bebé dormida en sus brazos y luego levantó los ojos hacia Daniel. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada no estaba llena de tristeza, sino de una tranquilidad inesperada.
Tal vez tienes razón, dijo suavemente. Tal vez no sé mucho de negocios. El abogado intervino. Por esa razón, el señor Alejandro Ruiz también nombró un equipo de asesores para ayudar a la señora Lucía durante el primer año. Daniel apretó los puños. Todo estaba pensado. ¿Todo? Esto es una trampa, dijo entre dientes. Pero el abogado sacó otro documento. Además, hay una última condición en el testamento. Daniel levantó la mirada rápidamente. ¿Qué condición? El abogado habló con voz firme. Si usted intenta impugnar el testamento o crear problemas legales, perderá también el apartamento de lujo y cualquier ingreso restante de la empresa. Daniel se quedó en silencio. De repente, todo lo que había dado por seguro en su vida, estaba desapareciendo. Lucía respiró profundamente. Durante años había soportado humillaciones, mentiras y noches de soledad. Pero ahora algo estaba cambiando. Miró a su hija y susurró con una pequeña sonrisa. Creo que tu abuelo sabía exactamente lo que hacía. Daniel sintió un escalofrío. Porque empezaba a entender algo que nunca había imaginado. Su padre no solo había protegido a Lucía. También había estado observándolo todo durante años. Daniel caminaba de un lado a otro dentro de la habitación, claramente desesperado. «Esto es una locura», exclamó. «Mi propio padre no puede quitarme todo así». El abogado mantuvo la calma. Señor Ruiz, su padre es el fundador de la empresa. Legalmente tenía todo el derecho de decidir cómo repartir sus acciones. Daniel pasó una mano por su cabello, intentando pensar. Durante años había vivido con la seguridad de que todo sería suyo, la empresa, las propiedades, el poder. Nunca imaginó que todo podía desaparecer en un solo día. Su mirada se posó en Lucía. Ella estaba sentada tranquilamente en la cama del hospital, sosteniendo a su pequeña hija. No parecía feliz ni vengativa, solo serena. Esa tranquilidad lo inquietó aún más. Lucía, dijo con un tono diferente. Podemos arreglar esto. Ella levantó la mirada. ¿Arreglar qué? Daniel se acercó un poco más. Todo esto, la empresa, los papeles. Solo es un malentendido. Somos una familia. Lucía lo observó en silencio durante unos segundos. Luego preguntó con suavidad. ¿Familia? La palabra quedó flotando en el aire. Anoche, continuó ella, mientras yo estaba sola dando a luz, ¿también pensabas en la familia? Daniel no supo qué responder. El silencio se volvió incómodo. El abogado, viendo la tensión, decidió retirarse. Volveré mañana para continuar con los trámites, dijo antes de salir. Cuando la puerta se cerró, la habitación quedó en completo silencio. Daniel volvió a mirar a Lucía. Mira, cometí un error, admitió. Pero podemos solucionarlo. Lucía acarició suavemente la mejilla de su bebé. Luego levantó los ojos hacia Daniel. Pero esta vez su voz fue firme. Daniel, algunas cosas no se solucionan. Daniel sintió un frío recorrer su espalda. Porque en ese momento comprendió algo que nunca había considerado. Lucía ya no era la misma mujer que él podía ignorar. Daniel permaneció en silencio unos segundos, como si aún no pudiera aceptar lo que estaba ocurriendo. Lucía, estás exagerando, dijo finalmente. Somos una familia. Tenemos una hija ahora. No puedes tomar decisiones importantes en un momento como este. Lucía lo miró con calma. Durante años había escuchado esas mismas palabras. Estás exagerando, no es para tanto, todo está bien. Pero ahora algo dentro de ella había cambiado. No estoy tomando una decisión ahora, Daniel, respondió con voz tranquila. La tomé hace mucho tiempo. Daniel frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Lucía respiró profundamente. Estoy hablando de todas las noches que llegaste tarde sin explicación, de las promesas que nunca cumpliste, y de las veces que me hiciste sentir invisible. Daniel bajó la mirada por un momento. Nunca pensó que Lucía recordara todo. Para él, siempre había sido fácil seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero para ella, cada momento había quedado grabado. Lucía, yo,
intentó decir. Pero ella lo interrumpió con suavidad. Anoche no solo nació nuestra hija. Daniel la miró confundido. Lucía sonrió levemente mientras observaba a la pequeña dormir. Anoche también nació una nueva versión de mí. Las palabras fueron suaves, pero firmes. Daniel sintió un nudo en el pecho. Porque en ese instante comprendió algo que lo inquietó profundamente. Lucía ya no dependía de él. Y por primera vez en su vida, Daniel se dio cuenta de que tal vez había perdido algo mucho más importante que la empresa. Había perdido el amor y el respeto de la única persona que siempre estuvo a su lado. Pero lo que Daniel aún no sabía era que Lucía estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino de todos. Daniel se quedó de pie junto a la cama del hospital, sintiendo que todo se le escapaba de las manos. Lucía, por favor, dijo con voz más suave. Podemos empezar de nuevo. Haré lo que sea necesario. Lucía lo observó durante unos segundos. Durante años había esperado escuchar esas palabras. Había imaginado ese momento muchas veces, pensando que algún día Daniel entendería cuánto la estaba lastimando. Pero ahora, esas palabras ya no tenían el mismo peso. No se trata de empezar de nuevo, Daniel, respondió con calma. Se trata de entender lo que ya pasó. Daniel apretó los labios. Cometí errores, lo sé. Pero puedo cambiar. Lucía bajó la mirada hacia su hija. La pequeña dormía tranquilamente, completamente ajena al conflicto que llenaba la habitación. Lucía acarició suavemente su diminuta mano. Quizás si puedas cambiar, dijo en voz baja. Pero ese es un camino que tienes que recorrer tú solo. Daniel sintió un vacío en el pecho. ¿Qué quieres decir? Lucía levantó la mirada y habló con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Significa que voy a aceptar lo que tu padre me dejó, y voy a construir una vida diferente para nuestra hija. Daniel tragó saliva. ¿Sin mí? Lucía no respondió de inmediato. Luego dijo algo que cambió completamente el tono de la conversación. Eso depende de ti. Daniel frunció el ceño. ¿De mí? Lucía asintió lentamente. Ser padre no significa solo aparecer cuando todo está bien. Significa estar presente, incluso cuando nadie te está mirando. Daniel guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba mostrando un espejo de sus propias decisiones. Y en ese reflejo, Daniel no estaba seguro de gustarse a sí mismo. Pero aún quedaba una última verdad por descubrir. La habitación del hospital quedó en silencio. Daniel miró a Lucía y a su pequeña hija, sintiendo algo que nunca había sentido antes: miedo de perderlo todo para siempre. Durante años creyó que el dinero, la empresa y el apellido Ruiz eran lo más importante. Pensaba que siempre tendría el control de todo. Pero ahora entendía algo diferente. Nada de eso significaba nada si estaba solo. Lucía, dijo con voz baja. Sé que no merezco otra oportunidad. Ella lo miró con atención. No había odio en sus ojos. Solo una calma profunda. Tal vez no la mereces, respondió con sinceridad. Pero nuestra hija sí merece tener un padre. Daniel bajó la mirada. No sé por dónde empezar. Lucía sonrió ligeramente. Empieza siendo honesto, contigo mismo. Daniel se acercó un poco más a la cama y miró a su hija por primera vez con verdadera emoción. Era tan pequeña, tan frágil. En ese momento comprendió que la vida le estaba dando una elección. Podía seguir siendo el mismo hombre egoísta de siempre. O podía convertirse en alguien mejor. Quiero intentarlo, dijo finalmente. No por la empresa, ni por el dinero. Levantó la mirada hacia Lucía. Por ella. Lucía observó el rostro de Daniel durante unos segundos. No sabía si él realmente cambiaría. Nadie podía prometer algo así. Pero sí sabía una cosa. Las personas a veces necesitan tocar fondo para despertar. Lucía abrazó a su hija y dijo con una voz tranquila pero firme. Entonces demuestra con tus acciones quién quieres ser. Porque al final, la verdadera riqueza no estaba en una empresa ni en una herencia. Estaba en la oportunidad de cambiar. Y construir una familia basada en respeto, verdad y amor.
Destellos.